Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. 28 días caminando con Jesús, conociendo al Hijo de Dios a través de los Evangelios. Día 10. Marcos capítulo 5. Y vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los Gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros, con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca de los montes una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos aquellos demonios diciendo: Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar, los cuales eran como 2000, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba al que había sido fatigado del demonio, para estar con él. Pero Jesús no le permitió, sino le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en un barco a la otra orilla, se juntó a él gran multitud, y estaba junto al mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Y fue con él, y le seguía gran multitud, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su vestido, porque decía: Si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Luego la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que era sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Le dijeron sus discípulos: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Y él miraba alrededor, para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo: Tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús,
oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y llegaron a la casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba, y tomando la mano de la muchacha, le dice: Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó, y andaba, porque era de 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Marcos capítulo 6. Y salió de allí, y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía: no hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y rodeaba las aldeas de alrededor, enseñando. Y llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio potestad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo, no alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, mas que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Y les decía: dondequiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no os recibieren, ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio a ellos. De cierto os digo que será más tolerable para los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y sanaban. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre era hecho notorio, y dijo: Juan el que bautizaba ha resucitado de los muertos, y por tanto virtudes obran en él. Otros decían: Elías es, y otros decían: profeta es, o alguno de los profetas. Y oyéndolo Herodes, dijo: Este es Juan el que yo degollé, él ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había aprisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, conociéndolo varón justo y santo, y le tenía respeto, y escuchándole, hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Y venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías, y danzando, y agradando a Herodes, y a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quisieres, que yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prestamente al rey, y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció mucho, mas a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla.
Y luego el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída su cabeza, el cual fue, y le degolló en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y oyéndolo sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y le pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se juntaron a Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían enseñado. Y él les dijo: Venid vosotros aparte, al lugar desierto, y reposad un poco, porque había muchos que iban y venían, que aún no tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco, al lugar desierto, aparte. Y los vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio gran multitud, y tuvo misericordia de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Cuando ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo: El lugar es desierto, y el día ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor, y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: Dadles de comer vosotros. Y le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dice: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas, de 100 en 100, y de 50 en 50. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió a todos los 2 peces, y comieron todos, y se saciaron, y alzaron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los peces, y los que comieron eran 5000 hombres. Y luego apuró a sus discípulos a subir en el barco, e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, el barco estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y los vio fatigados remando, porque el viento les era contrario, y cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería precederlos. Y viéndole ellos que andaba sobre el mar, pensaron que era fantasma, y dieron voces, porque todos le veían, y se turbaron. Mas luego habló con ellos, y les dijo: Alentaos, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en el barco, y el viento reposó, y ellos en gran manera estaban fuera de sí, y se maravillaban, porque aún no habían cobrado entendimiento en los panes, porque sus corazones estaban ciegos. Y cuando llegaron al otro lado, vinieron a tierra de Genesaret, y tomaron puerto. Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, o ciudades, o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su vestido, y todos los que le tocaban eran salvos. Marcos capítulo 7. Y se juntaron a él los fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es decir, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar? Y respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías,
como está escrito: Este pueblo con labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Les decía también: bien, invalidáis el mandamiento de Dios, para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre, morirá irremisiblemente. Y vosotros decís: basta si dijere un hombre al padre o a la madre, todo corbán, quiere decir, don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a toda la multitud les dijo: oídme todos, y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y dejando la multitud, y entrándose en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale el hombre a la secreta, y purga todas las viandas. Pero decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo ser escondido, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo: deja primero saciarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dice: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando fue a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija echada sobre la cama. Volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis, y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. Tomándole aparte de la multitud, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua con la saliva, y mirando al cielo, gimió y dijo: Efata, que es decir, sea abierto. Luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír, y a los mudos hablar.